Buenos días, mis hermanos. Hoy nuestra reflexión está basada nuevamente en una pregunta. Esa pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Pero qué debo hacer cuándo? Bueno, muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios o estamos expuestos a la palabra de Dios, a veces hay mensajes que nos llegan al corazón, que nos llegan al alma y surge siempre y externamos esa pregunta, ¿qué debo de hacer? Bueno, yo voy a guiar esta respuesta a esta pregunta a través, o la voy a ilustrar a través de una historia que aparece en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, que está basada en un hombre, un general del ejército sirio, un hombre exitoso llamado Naamán. Era un hombre de guerra, era un hombre próspero, era un hombre que de acuerdo a los estándares del mundo tenía todo. Tenía riquezas, tenía poder político, tenía poder económico, pero tenía algo que le faltaba. Tenía algo en su vida que no le permitía estar completo. Y era, en este caso, él padecía de lepra. Hoy en día podemos ver o podemos conocer gente que es exitosa, gente que triunfa, que tiene reconocimiento de acuerdo a los estándares del mundo, pero hay algo que le falta en su vida para estar completo. Y ese algo, hermanos, para estar completos es Dios. Y muchas veces, en este caso de Naamán, era la lepra, pero muchas veces lo que a nosotros nos afecta y enturbia nuestras vidas es el pecado. Pero bueno, volviendo a nuestra historia, Naamán tenía en su casa una esclava del pueblo de Israel, una israelita, y que le da un mensaje. Era una mujer con una convicción y un profundo conocimiento de que hay un Dios, hay un Salvador. Y la mujer, esta joven, le dice así, en el capítulo 5, versículo 3, dice así: cierto día la muchacha le dijo a su señora, ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Miren, un mensaje sencillo, simple, lleno de convicción, lleno de verdad, pero que muchas veces ignoramos. Pero bueno, Naamán sigue el consejo de su sierva y se presenta ante el rey de Israel, el rey Joram. Se presenta ante el rey de Israel. Posiblemente él estaba haciendo lo que era políticamente correcto, pero eso no fue la instrucción que le dio su sierva. Su sierva lo manda al hombre de Dios y él va y se presenta al rey. En este caso, el rey no sabía ni qué hacer, no tenía idea qué hacer ni cómo reaccionar ante el pedimento de Naamán de que lo cure de su lepra. Dice incluso la palabra que él rasga sus vestiduras. Y aquí está el primer error, hermanos. Muchas veces vamos y nos presentamos buscando nuestra sanación, nuestra salvación, con la persona y el lugar equivocado. Y el segundo error que comete Naamán es que él se presenta con, con oro, con 300 kilogramos de plata, 70 kilos de oro, 10 mudas de ropa. Segundo error de Naamán. Si vemos el primer error, la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Vemos que nada más en Jesús hay la salvación. Pero Naamán también se presenta con la persona equivocada. La sierva le dijo, ve ante el profeta de Dios, busca a Dios. Ahí es donde está la salvación. Y el segundo error es que él va con muchas riquezas tratando de comprar. El mensaje del evangelio, la salvación de Dios es gratuita. No hay dinero que la pueda comprar. El profeta Isaías en el capítulo 55, en el versículo 1 dice, ¿alguno tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. La salvación es gratuita, hermanos. No hay dinero que podamos comprar. Así que
nuestra historia ahora dónde nos lleva. Cuando el rey se da cuenta que no puede hacer nada, Eliseo entra en escena, el hombre de Dios, y le dice a Naamán que vaya y se presente ante él, que fue la instrucción original. Y en el versículo 9 al 10 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fíjense qué hermoso detalle hay en este pasaje. Fíjense que Eliseo no se presenta ante Naamán. Y nos podemos preguntar, Eliseo lo manda a llamar, pero no se presenta ante él para darle la sanación. ¿Y saben por qué? Porque el verdadero hombre de Dios no busca su propia gloria. La gloria era para Dios. Eliseo no estaba esperando recibir la gloria y la honra de parte de Naamán. Eliseo le estaba dando ese lugar de honra y de gloria y la sanación a Dios. Bien nos vendría a muchos siempre tener este pasaje presente, darle la honra y la gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando no se presenta Eliseo ante él y escucha nada más las instrucciones que le da el hombre de Dios, se enoja y se molesta. ¿Por qué? Veamos qué dice la palabra. En el versículo 11 dice, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Fíjense que aquí hay dos detalles interesantes que hasta resultan graciosos. Número uno, la soberbia de Naamán. Fíjense que dice, yo creía, yo pensaba. O sea, Naamán tenía un concepto equivocado de cómo iban a ser las cosas. Hay ese yo. Y fíjense, primero está su ego. Yo pensaba, yo creía. Él tenía un concepto equivocado de cómo es la salvación en Dios, de cómo es la sanación. Y ese yo es el que nosotros debemos de sacrificar y quitar de nuestras vidas. No es como nosotros creemos, como nosotros pensamos. Es como Dios dice. Fíjense que Él se va y son sus siervos quienes lo hacen recapacitar y le dicen que una simple instrucción como esa no puede seguir. Le dicen, si Él te hubiera mandado a hacer cosas más complicadas, las harías, pero como te manda a hacer algo sencillo, no lo quieres hacer. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Las instrucciones y las enseñanzas de Dios son sencillas. Y a veces creemos que tenemos que estar sometidos a ritos complejos. A veces nos preparamos en nuestra vida para hacer cosas complejas y difíciles, e incluso cosas que arriesgamos nuestras vidas. Pero cuando Dios nos da un mensaje sencillo, nos cuesta creerlo, nos cuesta seguirlo. Pero finalmente Naamán accede a hacer lo que el hombre de Dios le da. Accede en obediencia, acepta ser obediente. ¿Y qué pasa? Segunda de Reyes 5:14 dice así. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vemos que a través de la obediencia, Naamán quedó limpio, fue sanado. Comenzó una nueva vida. El primer paso que debemos de dar para sanar y transformar nuestras vidas es la obediencia. Vemos en esta historia de Naamán todo el proceso que hay. Hay todo un proceso a veces cuando somos expuestos a la palabra de Dios, cuando tenemos ideas preconcebidas en nuestra mente.
Pero finalmente, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. A partir de ese momento, Naamán tuvo una nueva vida, tuvo un nuevo nacimiento, tanto físico como espiritual. Y finalmente, hermanos, para contestar nuestra pregunta inicial, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? La respuesta está en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 30 al 31, cuando el carcelero de Filipos le preguntan a Pablo y a Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el sencillo mensaje, hermanos. Creer. Simple y llanamente creer en Jesús para que seamos salvos. Que Dios les bendiga.